Hola Inti, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola Natalia, qué alegría verte. No, no en presencial, Igualmente. pero me alegra mucho verte, así sea en la pantalla. Sí. Estamos mejor Escucharte. que eso, estamos mejor que antes de ir a Bogotá porque ni siquiera nos habíamos visto. Exacto, No nos, no nos conocíamos cara a cara. exacto. Yo sí te había visto en los videos, pero Ah, tú a mí claro, no. yo no. Claro, claro. Vos sabés que muchas veces pienso en estas charlas o en todo lo de Internet, como buena editora que soy, que una tiende a reponer, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me olvido de decir que estoy en Buenos Aires en Instagram. Ah, ujú, sí, O voy a decirte que tengo mucho calor, pero por ahí alguien nos está escuchando en pleno invierno, y no importa ni el día, ni el lugar, ni la hora, ni el frío, ni el calor. Además de que en Bogotá, por ejemplo, siempre llueve y hace siempre, todos los climas en un solo día, hace claro, calor y frío y claro, lluvia. claro. Pero bueno, vale aclarar algunas cosas cuando sea que nos escuchen y nos vean, que yo estoy en Buenos Aires, que vos estás en Bogotá, que Ajá. yo hace unos meses viajé a Bogotá invitada por el IDARTES y que tuve la suerte de ser invitada a almorzar por vos, Ajiaco. a Giaco, ¿cómo se llamaba el lugar? Eh, Ay, ¿cómo es que se llama? Muy tradicional, ¿no? En la Sí, Candelaria. al lado de la Plaza de Bolívar. Claro, tuvimos un encuentro con un profesor tuyo que Sí. había participado en la Revolución Sandinista. Ajá, sí. Bueno, fue todo muy loco y compramos algunas cosas, Aretes. aretes, y yo compraba y a vos te regalaban. Así que nos conocimos mejor imposible, personalmente funcionó súper bien. Y pues que tuve Este, la fortuna de tomar tu curso, que fue muy, claro. muy inspirador, muy chévere. Sí, 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 que fue hermoso y que también tengo que decir que yo llegué, bueno, el curso fueron 10 sesiones, 5 virtuales y 5 en Bogotá, que fue la felicidad. Esto creo que lo dije ya a ustedes, pero yo le deseo a la gente que quiero mis 20 días en Bogotá, porque Sí. fueron así perfectos, y lo digo no solo por cómo la pasé yo, sino por todo lo que ofrece Bogotá, en sentido editorial, en sentido artístico, en sentido cultural, en sentido humano. Lástima, en sentido urbanístico no podemos decir lo mismo. 6 de Amamos la tarde Bogotá. llegar al centro. Sí, Difícil. sí, sí. Sí, 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 pero bueno, y además conocí la librería Garabato con vos, que estuvo también buenísimo, en la querida Luis Ángel, en la Ay, biblioteca, así que bueno, sí, que es hermoso. hermoso. Así que a- en cualquier momento que nos miren, voy a decir que amo Colombia, que amo Bogotá y que recomiendo ampliamente porque, y justamente por eso estamos acá charlando, lo que vi en esos 20 días en Bogotá reconfirmó lo que había visto en Bogotá y en Colombia en otros viajes y también virtualmente. Y lo que todos los que hemos estado en Colombia últimamente, o no últimamente, en los últimos 10 años, decimos que arde Colombia, y entre ellas también las ciudades, ¿no? Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, me decían Manizales. Bueno, me parece que estos últimos años han pasado cosas muy importantes, muy fuertes, y Sí, yo de acuerdo. volví muy emocionada, exultante, y no porque sí, sino porque realmente pasan cosas increíbles y sos parte de esa movida, Inti. Por eso te invité, cuando volví tan contenta decidí que iba a ser una serie de charlas, con gente que había conocido en Bogotá, o colombianas y colombianos en general. Armé una sección especial en la página de Un libro es un libro, Ajá. porque sí estoy así dispuesta a ser embajadora, porque siempre amé Colombia por motivos bastante irracionales y ahora mucho más racionales. Así que bueno, esta es la tercera charla con alguien de la edición expandida o independiente, particularmente en Bogotá. Empecé con Juan Pablo Fajardo, de La Silueta,
de ex Silueta, a quien como Ujú. buena colombiana en el ambiente conoces, Francisco Toquica de Caimpress, y ahora Inti Guevara de Volcán, El Bosque, etcétera, etcétera. Es largo el currículum, así que yo te pido que hagas una autopresentación tuya sin temor, sin humildad, porque es buenísimo lo que haces, porque juro que en las clases, en el paseo, en tu casa estudio, vi unas cosas increíbles y me gustaría que contaras un poco quién es Cinti, qué estudiaste, sale, cómo se genera Volcán, el bosque y después seguimos por ese lado. Listo. Bueno, pues muchas gracias, Natalia, por invitarme. Sí, sí siento que en Colombia hay como una efervescencia ahorita editorial. Me siento muy feliz de vivirla, ¿no? Como de ser parte. Y sí, digamos que me encuentro con los libros, viene desde muy chiquita. Tengo como la fortuna que mi familia, mi mamá siempre me dio el libro como compañía. Entonces siempre me acuerdo estar leyendo, siempre estar mirando, siempre tener como una fascinación con ese objeto. Eh, y con el dibujo. Siento que esos dos como lugares, el del libro y el dibujo, han estado como toda la vida conmigo. Entonces, a raíz de eso, pues siempre he tenido como esa fascinación y pues estudié diseño gráfico. Estudiando diseño gráfico, todo pues lo que veíamos de diseño editorial me fascinó siempre. Y paralelo como a la universidad, conocí el fanzine, que en Colombia se hizo mucho fanzine desde muchos lugares, como desde la música, desde el lado, digamos, más político. Luego también muchos diseñadores y dibujantes empezaron a sacar mucho fanzine, o sea, eso fue, no sé, como en los 2000. Yo viví también como un boom, digamos, del fanzine, que siento que esa es como una de las raíces de como esto, este boom, digamos, que estamos viviendo ahora acá. Entonces, paralelo a la universidad, como esto tan académico y cómo se hace el libro desde una forma más convencional, pues estaba viendo todo esto del fanzine. Ahí saqué una revista con unos amigos, justamente para hacer todo lo que no podíamos hacer en las clases, pero fue financiada por la universidad. Entonces, con esa revista que ahorita tengo unas fotos, ahorita te las puedo mostrar, sacamos copias. En la universidad usualmente uno hace una, ¿no? Como un Claro. prototipo. Y con esta revista, entonces sacamos con el primer número 400 copias. Y ya cuando uno tiene esa relación con el impreso, que yo amo el impreso porque tiene esa capacidad de moverse, ¿no? Como esa condición nómada y bueno, todo lo que pasa con el impreso, pues ahí ya me enamoré porque pasan muchas cosas cuando el impreso se empieza a mover. Muchas cosas que uno no se espera, que uno no controla, que uno, bueno. Por Entonces, ejemplo, por ejemplo, yo la primera vez que salí del país fue a Argentina con esa revista. ah, Estuve ¿cómo se llama la la revista se revista? llamaba 4530. Ah, cierto. ¿Y tenés algo para mostrar? Sí, si quieres, entonces ven, aquí comparto A ver. pantalla. Esto es totalmente en vivo, sí que, Sí, este, disculparán. ¿cómo se llama la revista? ¿4530? 4530. Ahí ya Ah, se ve la pantalla. mirá. Sí, 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 A ver sí. cómo ponemos eso más grande. Entonces, bueno, aquí era un poco como les decía, muy experimental. Bueno, estas fotos están en blanco y negro, pero eso tenía un sticker, o sea, tenía de estos stickers que se le pegan a las frutas. No sé si se está viendo muy pequeñito o ahí lo ves bien. Se está viendo un poco pequeñito, pero se ve igual. Listo. Entonces, Y bueno, cómo viniste? nos invitaron a un congreso de diseño que se hacía en San Martín de los Andes.
Ah, Y ahí fue como, yo nunca había salido del país, o sea, nunca había visto la nieve. ah, No, para mí fue increíble eso. Y pues allá conocimos a otras personas que hacían libros. Bueno, ahí yo me empecé a enamorar de todo lo que sucede, pues como alrededor del impreso. Mira, esto es 2005. mirá. Entonces aquí pues escaneábamos bolsas, arrugábamos papel, se regaba la tinta, o sea, era como te decía muy experimental. De estas sacamos 5 números eh, y yo dije, no, pues yo me quiero dedicar a hacer libros y como hacer libros de pronto no tan convencionales y entonces ahí empecé a hacer Volcán Ediciones, que es el proyecto en el que sigo trabajando ahora. Ya llevo que como 15 años con el proyecto, y el proyecto pues se ha transformado, pues miles de veces, se ha transformado miles de veces. Eh, y por esa capacidad de, no sé cómo dejar de, ya, por esa capacidad justo que tiene el impreso de llevarlo a unos lugares que uno no sabía, que uno no planeaba, entonces me he dedicado también a la gestión cultural, he hecho libros de estos experimentos, pero también libros para instituciones, que agradezco mucho, que son como instituciones y como de la cultura. Esto, por ejemplo, ¿no? Ese, por ejemplo, ese fue el de los últimos que hice para la Biblioteca Nacional, que ahí es probando con los ¿Los formatos. dibujos, los dibujos son tuyos? En ese proyecto tiene como 6 capítulos, como 6 tomos, digamos. Ahora los muestro, sí. Ajá, y uno de ellos sí lo dibujé, porque pues como me gusta tanto el dibujo, en un momento dije, bueno, yo me voy a autoinvitar a todos mis proyectos, pues porque no es tan ¿Para fácil qué son mis proyectos? sí, pero ¿Cuál además dibujo? ¿cómo? ¿Cuál, Dibujé uno cuál que dibujo? viene con rojo, uno que tiene este justo lo tengo aquí. Ahora lo, ah, lo- Ese que ah, lo tenía también. ahora lo, Ahorita lo no, pero miramos. sí, contame Y, entonces. y bueno, entonces he trabajado con instituciones, con esos proyectos. Por otro lado, soy docente, el mismo proyecto me pidió dar clases. Entonces tengo otro proyecto que se llama Taller El Bosque, que es como mi proyecto docente. De eso me llamaron de una universidad aquí en Bogotá para dictar clases. Entonces ahí me metí, digamos, como la docencia desde las artes visuales. Yo estudio diseño gráfico, pero me siento muy vinculada como a las artes plásticas, a las artes visuales. Sí. Y entonces hacer libros también me llevó a la academia, que es como otro mundo. Y en la editorial, pues también exploraba mucho como esta curiosidad que me genera como el acto de dibujar. Entonces, a raíz de eso conozco muchos dibujantes con los que también trabajo en proyectos como este en la biblioteca. Sí, Y una bueno, cosa antes así. de seguir de tema. Esto me lo diste en Bogotá. A ver, el de Gaitán, espera, de qué lado. Quiero Así, saber el aspecto de la gestión cultural. ¿Cómo suceden estas cosas en Colombia? Es el primero, el de Gaitán. sí. Eh, ¿Cómo, o sea, vos organizaste este proyecto, te lo pidió la biblioteca o lo ofreciste vos, era un concurso, la biblioteca lo regalaba? Tengo gente desesperada por tenerlo y dijeron que no se vendía. Claro, porque yo Sí, no llego de se Bogotá con vende. todo esto y lo que pasa muchas veces con estas cosas que de la gestión cultural gratuita es que a veces Es yo que no creo se que se puede mete la conseguir si uno cola. quiere, sí. Claro. Bueno, Es- ¿estos dibujos son tuyos? sí, esos son míos. Y pues la Una- diagramación, bueno, ahí sí, ahí tengo Claro, un claro. poco de todo, un poquito. Bueno, Increíble. sí, ese proyecto es muy chévere porque siento que ha sido como el resultado de un proceso largo. Digamos, los primeros libros que yo empecé a hacer con instituciones, por ejemplo, el primero hice un libro para el ejército.
la historia del bicentenario del ejército aquí en Bogotá. Entonces, claro, yo hablaba con los militares y pues era una Es cosa buenísimo. súper convencional. Pero siempre me ha gustado explorar la materialidad, los formatos, la diagramación, o sea, me encanta eso. Entonces, poquito a poco, como que he ido proponiendo con estas instituciones, cada vez les digo, ay, déjame proponer el papel, a la siguiente déjame proponer el formato, a la siguiente déjame proponer. Y así poquito a poco como que puedo armar un portafolio. Y ya aquí en la biblioteca fue muy bonito porque me dijeron, tenemos un proyecto de poesía, que a mí también últimamente trabajar con poesía me tiene obsesionada. Entonces, bueno, tenemos un proyecto de poesía para, se llama Poéticas Recobradas, digamos un poco para eh, no rescatar, pero sí como sacar un poco de la biblioteca y como un poco del olvido a escritores colombianos, a mujeres y hombres poetas colombianos. Y como justo Y ahorita estamos en ese boom del formato editorial en Colombia y no sé qué, entonces desde la biblioteca dijeron, no, pues también queremos un formato diferente, algo que podamos regalar. Ellos hablaban un poco del fanzine, bueno, que contigo ya hemos hablado un poco de, bueno, qué es fanzine, qué es libro, qué es publicación expandida o lo que sea. El caso es que, entonces me dijeron, proponnos, haz lo que quieras. eh, Queremos es que la biblioteca, la poesía salga de la biblioteca. Y por ejemplo, esa es una propuesta que hice, como vamos a sacarla de la biblioteca, pero también la vamos a sacar del mismo formato para que esa poesía se mueva, para que por medio de un cartel tú te la metas en el bolsillo, se la regales a alguien, la pegues en tu casa, como que con esas cualidades del impreso justo, pues aprovechar para que esa poesía adquiera como otros cuerpos. claro, Y sabes de que hay paso algo, que se encontrara con dibujantes, que es como esa red claro, que tengo ahí. claro, Ajá. claro. Algo entre paréntesis, pero me parece importante decirlo ahora que estamos en febrero del 2026. eh, me parece muy interesante lo que está pasando con el proceso de paz en Colombia y cómo lo vi, al menos en los ámbitos que circulé, y en algunos que no circulé, pero que veía, cómo se convirtió en tema en todos los ámbitos de la sociedad, también en recurso, pero acá, o sea, los acuerdos de paz, pero también la guerra, o como ustedes viven, la violencia, las violencias, está integrada, entre comillas, en lo bueno y en lo malo, en todos los aspectos o en todas las actividades. Entonces, lo veo mucho, casi como naturalizado, que hablan constantemente de la guerra, de la violencia, de los acuerdos de paz o de los firmantes. Está ya conociendo, lo entiendo más, ¿no? Pero no sé, clases que se ofrecen de manualidades, por los grupos de paz, para los grupos de paz. Y me parece súper importante cómo se integró virtuosamente, diría yo, desde afuera, entendiendo lo que puedo entender, pero algo de política colombiana conozco, y no es por hablar de política, pero digo, qué interesante cómo se integró un problema que está tan profundo, tan arraigado, que los define tanto en todas las actividades y en lo editorial también. Y cómo lo editorial a Sí. la vez puede darle un formato a eso. Sí, de hecho no lo tenía pensado, pero me das un segundo, traigo un libro que Te doy un hicimos el año pasado. segundo. Sí, 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 te doy, te Listo, esperamos. ya vengo. Anda, anda, anda. Sí, 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 sí. Es así, el YouTube, ¿verdad? Nos este, lleva a estos momentos de realidad y de corte, pero vale la pena esperar a ver qué nos va a traer Inti desde Ya que Bogotá, que estoy. hizo rapidísimo. Miras este, que esta es Ah, este una no lo publicación. vi. Sí, no, esta es una publicación que hicimos el año pasado con firmantes de paz y líderes sociales. Mira, Que además se dividían dos cosas. Hay algo que hablábamos ahorita antes de empezar, antes de grabar, y es que en el oficio editorial, digamos en Latinoamérica, uno tiene que, siento yo, que aprender a ser muy recursivo
porque también a veces hay carencia de materiales o por, entonces como que uno aprende cómo hacer magia con poquitas cosas. Entonces este proyecto se divide en dos. Por un lado tiene un libro, pero por el otro lado también se hicieron unas libretas, que en total Ah, fueron ocho, porque fueron ocho participantes. Entonces, la idea era mostrarles el impreso y el mundo editorial, para que tuvieran como herramientas para sus proyectos personales que tienen que claro. ver mucho con la comunidad. Muchos de ellos tienen como ese tipo de Ah. inciertos. Muchos de ellos trabajan con comunidades en el campo. eh, Perdón, dentro del concepto de edición comunitaria entraba esto. Pues sí, yo todavía no entiendo mucho tantos términos, Ajá. porque además a mí me cuesta un poco Ah, ok. como nominar, Sí, pero digamos lo que yo vi en todas las personas que participaron acá, también trabajan con proyectos que tienen que ver con gente que, como te digo, que está relacionada también con, que son firmantes de paz o, bueno, como con muchos temas desplazados, sí. sociales. Y ellos no conocían el impreso y lo editorial, un poco No, cómo hermoso. hacerlo. Entonces, mira, este por ejemplo es súper lindo. Ella vivió en la selva 11 años, y entonces la idea era como, ustedes tienen un espacio en esta publicación, vamos a aprender un poco cómo se hace, pero cuenten ustedes lo que quieran. Yo no les dije como, el tema es los acuerdos de paz, el tema es... Y yo siento que el impreso también tiene esa posibilidad, y la publicación, pues de generar como un amplificador, ¿no? O sea, la gente puede hablar. Y eso Mostrarnos un genera, poco más. sí, perdón, y eso genera Sí, como afectos. O sea, así esto sea una claro. cosa, un objeto, eso fue muy afectivo. Entonces, mira, ella hizo dibujos de los animales que ya había en la selva, hizo sellos con plantas, y esos son refranes farianos, o sea, como un diccionario de las palabras con las que se comunicaban, pues, las FARC, ¿no? La Ah, guerrilla acá en la hermoso, selva. hermoso. Y ese es el mono churuco, que el mono en la selva hace un sonido particular y ellos imitaban ese sonido para llamarse. Entonces, por eso el mono churuco es el símbolo del libro, no tiene nombre, es un llamado justamente para Claro. hablarle a la gente. Entonces, con esto de los formatos, mira, el libro viene también con toda esta exploración. Esos son dibujos de las palmas que ya veía en la selva. Entonces, ella dice, Ah, estas hojas son buenísimas para un colchón, estas son buenísimas eh, para el cajón de la caleta. Bueno, palabras, la raíz sirve para rayar la zanahoria. Bueno, como que se abre una ventana a todo un mundo, también que se genera pues una memoria, ¿no? Y pues ese tema afectivo, porque ya hablabas de sus afectos, desde la cotidianidad que ya vivía allá, que para mí, por ejemplo, era súper desconocida. Y entonces con ese mismo contenido hicimos unas libretas. Entonces, esta es la portada que ella hizo, y es lo mismo que te mostré ahorita del libro, pero entonces aquí está lo mismo, su afiche, no sé qué, pero acá es libreta para que la claro. gente que lo reciba, que esa es otra cosa en la que me gusta mucho pensar, y es con los libros, a veces se entiende el espectador como alguien pasivo o alguien que solo recibe, cuando en realidad hay como un intercambio. Y entonces aquí la idea es que la gente escriba y también vuelva a esto parte de su cotidianidad, un objeto afectivo. Y pues aquí está la de los seis, entonces aquí hablan de recetas de la selva, cosas de la mujer, del campo, y cada quien con su lenguaje muy individual, hizo como su Ah. ese trae semillas, las Ay, luchas no. campesinas. Entonces, bueno, eso fue un proyecto que hicimos también con los firmantes de paz y demás, que luego ellos me decían, para nosotros es muy valioso recibir como conocer las posibilidades que tiene el impreso, ¿no? Porque a veces uno ve eso como todo lejano, y yo siento que para temas sociales, la difusión, por ejemplo, de los acuerdos de paz, mostrar la voz de alguien que fue guerrillera, donde a veces hay un montón de estigmas, y decir, no, mira,
nos está hablando de las plantas, que fueron su cotidianidad, de su convivencia con los animales. Bueno, entonces yo siento que eso rompe también unos límites y unas fronteras. Te voy a decir una cosa primero. Estoy enojadísima que no me lo mostraste. Sí, No lo puedo creer. Es hermoso. No lo vi. Ese era para tocar. Punto dos. sí. eh, reconfirma que en Colombia ponen algo raro en el agua, porque mira que estuve, que lo vengo diciendo, que tengo un montón de libros acá y me sigo sorprendiendo. A ver, a lo que voy es que hay una combinación increíble y hermosa de lo que hacen ustedes entre el contenido, la creatividad, la forma, lo social y el uso del libro, del impreso, porque saqué este tema a propósito porque creo que Colombia es un país que está tan atravesado por su realidad, por sus varias realidades, de las más hermosas y las más festivas y las más, no sé, tradicionales como la Navidad y las lucecitas y todo eso, a las más dramáticas, las más trágicas, las más Sí. crueles. Ujú. Igual todos los... Colombia la amamos por todo eso que tiene de bueno y lo malo esperamos que no vuelva. Pero creo que hay algo de todo eso que se mixtura, que se fusiona, y con esa fuerza explosiva salen cosas increíbles, pero que ustedes como sociedad, como país, como historia, tienen una, una cosa de adentro que les hace salir algo que por ahí otras sociedades, con otra historia, con otro recorrido, no tienen. No veo la creatividad. A ver, creatividad puede haber en muchos lados, mucha gente, y no depende que si naciste en Colombia o en la Argentina o en Sí, Finlandia. Pero hay algo que noto transversalmente de una frescura, de una fluidez, de ese contacto con el libro. Y también partiendo de lo más bajo, de lo más tremendo, como gente que nunca vio un libro, que no sabía cómo se hacía, que vivía en la selva, que sufrió desplazamientos, que sufrió violencias cruzadas y no estamos hablando de política, o sí, digamos, pero de la política como historia que atraviesa a la gente, ¿no? Entonces, la pregunta es si vos crees, estás de acuerdo o qué crees que ha disparado de una manera tan fuerte esta edición expandida, independiente, creativa, se llame como se llame, donde incluso las instituciones apuestan también al impreso, al libro, al papel. Eh, Esto que te decía de la edición comunitaria es un concepto que fortalece, que instala Margarita Valencia, gran promotora de la lectura en Colombia, bogotana, creo que es bogotana. Eh, pero que habla más o menos la definición la diste vos en la práctica, ¿no? Y es una definición que yo creo que en Colombia se da también de una manera más particular que en otros países, si bien hay casos, pero no es colectivo, es comunitario, que es diferente, aunque también integre lo colectivo. Entonces, a mí yo veo eso y veo toda la creatividad de Inti Guevara, más la explosión o la creatividad que tienen en Colombia es siempre. Lo que pasa es que no las muestran, más estas condiciones sociales como un combo eh, bueno, productivo para la cultura y para el arte. ¿Cómo lo ves vos? Y larga. sí, pues no estoy segura, pero quizá creo que tiene que ver con, no sé, con el clima. Colombia es un país muy exuberante en todo, o sea, como en su vegetación, en su riqueza, digamos, geológica. No sé, como que acá hay mucho de todo. Y también lo que dices, hay mucho, es muy intenso. Siento que somos un país muy intenso en su violencia, muy intenso en sus pasiones, muy intenso en todo. Y siento que eso quizás hace que tengamos también mucho adentro, ¿no? Como tantas cosas que suceden alrededor, que también está atravesada por unas carencias. Entonces, de nuevo, como que a uno le toca ser muy recursivo con lo que hay y a veces siento que esa carencia
puede ser muy, digamos, beneficiosa en el sentido en que te hace pensar otras cosas. Yo hablaba la otra vez con unos chicos que hacen serigrafía. Entonces ellos decían, bueno, nosotros nos inventamos esta mesa así, con una cosa de la ferretería, y nos inventamos estos tornillos para poder hacer nuestra mesa para estampar, cosa que en otros países pues se la compran y ya viene lista, pero nosotros no la inventamos y al inventarnos la descubrimos que podíamos hacer esta otra cosa, es decir, como que sí, a veces eso que puede ser como una debilidad, le ayuda a uno como, no sé, en esa parte creativa. Entonces siento que quizá hay como una necesidad de decir muchas cosas, eh, también como de romper ciertos, no sé, estereotipos que a nosotros mismos nos ponen. Y pues el impreso ha sido un gran aliado para eso. Pues porque también el impreso puede ser barato. El impreso puede ser muy barato y también puede circular fácil, ¿no? O sea, puede pasar de mano en mano, puede viajar, puede irse de una ciudad a Sí, otra, atraviesa también el tiempo. sí. Entonces, yo creo que Igual, eso mira, ayuda a que... sí, te digo, retomando tus palabras, claramente Colombia es un país exuberante y intenso en todo. Eh, Claramente esto en el impreso evidentemente se viabiliza, como también en la música. Eh, de todas maneras, creo que hay algo muy particular que pudieron transformar, materializar, presentificar. Y también noté que la gente que tiene la oportunidad de formarse, la formación es excelente, es muy buena. Muy buena, realmente yo veo gente súper formada, súper educada, súper culta, súper conocedora en sus campos. Es particular. Por supuesto, quienes tienen la oportunidad. Y también vos decís que es barato, pero yo todo el material que traje impreso o no, está todo con una prolijidad, con un acabado, con una producción que no es común, porque hay también como un cierto lugar común de que lo que es artesanal, bueno, Está como sin chuequito, embargo, como... sí, sin embargo, todo lo que traje, más artesanal, menos artesanal, está impecablemente bien hecho. Es un placer, el papel es bueno, la impresión es buena, todo está bien. Entonces, claro, no hay manera de que uno no vuelva muy excitada y muy exultante, sobre todo en estos campos, y me parece, y por eso estoy haciendo esto de las charlas, por un lado, porque realmente Colombia para mí es como un segundo hogar, ya no sé si va a ser el primero, y ustedes no lo están sacando. Es difícil enterarse. Por ahí uno, qué sé yo, los cantantes famosos, García Márquez, pero es mucho más. Y Ujú. hay algo de los colombianos que ridículamente, o no sé si por ahí es la Argentina, que estamos lejos, o que Colombia culturalmente mira más hacia otros lugares. Alguien me dijo que Colombia ahora estaba empezando a usar la cultura como una bandera, como una marca país. Y por Ujú. supuesto, úsenla porque es curioso que haya tanto talento y algo muy especial. Toda esa mixtura genera, bueno, estoy ya aburro de decirle a todo el mundo cuán fascinada estoy, pero la verdad se tiene que conocer y nos beneficiamos los que miramos y ustedes también, incluso y volviendo a este tema, ¿no? Con la cantidad de ferias, el lugar que tienen las bibliotecas en Colombia, que son lugares súper vividos, súper activados por la población, y también esas contradicciones o esos encuentros muy felices entre poblaciones vulneradas o muy castigadas, pero que tienen una biblioteca donde ir y donde hacer cosas. Lo vi en ciudades más chicas. Entonces, bueno, nada, brindo por eso y por eso estamos acá. Así Ujú. que hermoso lo que nos mostraste. Ahora, cambiando de tema y volviendo un poco a lo que hablábamos al principio, eh,
¿El dibujo te llevó a los libros? ¿Fue un poco todo junto? Si hoy no, no te digo si tuvieras que elegir, pero hay una dibujante muy fuerte también en Inti. Sí, yo amo el dibujo. De hecho, te voy a mostrar un proyecto, pues como te contaba ahorita al comienzo, sí, el dibujo siempre ha sido como parte de mi vida, ha sido como una compañía, es algo que todavía no entiendo muy bien cómo es que funciona. Pero mi proyecto, digamos, en el que trabajo ahora, inicia con un proyecto que hice en México, que aquí lo tengo, que se llamó Inventarios. Entonces, yo estaba un poco obsesionada por conocer México, pero y me presenté a una convocatoria que hace aquí el Ministerio de Cultura para hacer una residencia artística en México. Entonces, ahí estás viendo como un mapita. Sí. Entonces, lo que yo hice fue recorrer todos estos lugares del sur de México. Ah, La idea era conocer un lugar, digamos, un territorio, digamos, físico, pero por medio de los dibujos de la gente que vivía ahí. Entonces, no el dibujo, digamos, académico, ¿no? Como virtuoso, con los cánones, sino los dibujos que hacía la gente en esos lugares a los que yo iba. Entonces, aquí, por ejemplo, este dibujo de la derecha, pues son los que hicieron ellos en su casa. Eso me permitió como entrar a sus casas. eh, y ese proyecto a mí me dejó fascinada. Yo viajaba con unas libretas. Yo viajaba con unas libretas. Él, por ejemplo, es un lanchero, él se dibujó ahí con su lancha en Punta Allen. Y digamos, a través de estos dibujos que uno puede ver como un poco desprevenidos, ¿no? Pues esos dibujos dicen mucho de la cultura en la que habitan estas personas, la cultura que se desprende también del territorio geográfico, del paisaje. Por ejemplo, aquí está la ceiba, ¿no? Que es este árbol pues tan importante para la selva. Eso fue en la selva lacandona. Esos fueron fundadores del pueblo Corozal que no hablaban español, ellos hablaban, no me acuerdo, Tzotzil, pero entonces por medio del dibujo hay un poco como que podemos hablar y compartir de nuevo como esa cotidianidad. Creo que a mí la cotidianidad es algo con los zapatistas, bueno, fue wow. como toda una aventura. Entonces, listo, como que yo toda mi vida he dibujado, yo amo dibujar, o sea, para mí es una compañía, es algo que yo no entiendo bien, pero siempre he estado ahí. Y este proyecto, como que siempre que yo me veía, me decían, ay, pero déjame la libreta, yo quiero seguir dibujando. Eh, entonces yo llegué de ese viaje y ahí entonces empecé a hacer Cuadernos Volcán, que es como otra rama del proyecto que tengo con Volcán Ediciones, que son libretas para dibujar. eh, y que también me ha llevado como a un montón de cosas y a conocer como un montón de universos y pero digamos que este proyecto sí fue como muy fundacional. Este me encanta. Digamos, el dibujo de esta niña es este. Es Ay, como su no. pelo, el mar. No. Como esas lineecitas que uno puede decir, pero esas lineecitas, ¿qué? Pero pues esas líneas son inmensas, o sea. No, no. Inti, sos infinita. Es impresionante. Entonces, este proyecto, digamos, sí fue como sí, muy fundacional para fundar. Entonces, lo que luego hago con Volcán, que son libretas para dibujar. Que eso Claro. pues me ha llevado a hacer exposiciones, bueno, un montón de cosas, y conocer a muchos dibujantes, a muchos dibujantes, y como enfrentarme, este es súper lindo, esto fue en Chiapas, y en toda esta parte de Chiapas solo me encontraba mujeres, era muy difícil encontrar hombres y todas dibujaban flores, mira, flores, 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 flores. Que si tú ves, pues las flores están en sus trajes, en todas las casas que Claro. puedo entrar, estaba la Virgen de Guadalupe, que es esta virgen que se viste con una manta de flores. Y cuando por fin me encontré un hombre, que es este que está aquí, que eso fue en la cárcel, porque dije, voy a ir a la cárcel, pero no había presos y él cuidaba la cárcel, que tenía su ruana también de flores. Mira, dibujó un campesino limpiando su cultivo de flores en Sinancantán. Ah, Y ahí entendí por qué no encontraba hombres, porque estaban en los cultivos de flores. Bueno, y es como, no. Hermoso. bueno, y ahí hay, sí, como un montón de...
de cosas. Hermoso, hermoso. Y contame, para ir terminando, el bosque, El ¿en qué bosque. consiste? Mm. Pues bueno, el bosque, aquí también tengo como unas foticos del bosque. El bosque es lo que le llamo a, como a mi proyecto docente, que de libros, porque también he sido profesora de otras cosas, de historia del arte, de, bueno, de otras cosas. Y con el bosque, la gente, como con muchas cosas de los libros, la gente empezaba a escribir como, ¿cómo hago para que Volcán me publique? ¿Cómo hacer para sacar un libro con Volcán? ¿Cómo hacer para sacar un libro con Volcán? Cuando la pregunta ya fue muy repetitiva, entonces dije, no, pues voy a hacer unos talleres en los que le enseña a la gente cómo hacer sus libros. Todas estas fotos que les voy a mostrar son libros que se han hecho, libros en serie, porque yo creo que el libro hay que sacarlo, que se mueva mucho, muchas copias. Entonces no son talleres en los que hacemos un prototipo, sino que hacemos un tiraje de 100, 80, 200 copias, y donde se explora mucho la materialidad, porque yo siento que la materialidad de los libros es otra forma, digamos, de hablar, es otro contenido, otro medio narrativo, afectivo. Entonces, doy sus clases con Volcán, digamos, para cualquier persona que quiera, o también en la universidad, también doy una clase en la que hacemos libros. Y aquí, pues, cada gente propone el tema en el que quiera hablar y eso lo convertimos en un objeto donde exploramos también pues todas estas intervenciones, el libro impreso pues uno lo puede tocar, el libro pues es ante todo una experiencia para la piel, entonces reparar en las texturas de los papeles, en cómo se desdoblan, en cómo el espectador también interviene. Entonces, el Bosque pues es este sello editorial, digamos que publica libros por medio de talleres, eh, en los que ha sido también un reto en la producción, es bueno, ¿cómo hacemos ahora eso? En el que yo he aprendido muchísimo, también en el hacer a partir del bosque, entonces también soy distribuidora, entonces distribuyo los libros del bosque, entonces ahí he aprendido como otro lugar, como en este circuito del libro, entonces como la distribución, como... ¿En serio los Y distribuís vos? sí. ¿Persona? Ah, no lo puedo creer. ¿Y Y pues a dónde los distribuís mayormente? tengo una tienda online, en muchas ferias, pues como hablamos ahora acá en Bogotá y en Colombia, hay muchas ferias editoriales, en la Feria del Libro de Bogotá, Ah, em, claro, claro. así. Sí, sí. Un proyecto cerradísimo, o sea, completo. Aquí están, me gusta mucho el nombre del bosque porque este es el bosque tal cual, ¿no? Ahí están como cada Claro. universo, como cada organismo muy diferente, Sí, pero sí, todos juntos, pues como somos ese sí. bosque. Podríamos decir, Inti, que del bosque venimos y al bosque vamos, porque también el papel. Exacto, el papel, sí, ahí está. Y a raíz de eso, pues también hacemos las ferias, que es encontrarse con otra gente, pues para mí el encuentro es muy importante. O sea, el encuentro de la tinta con el papel, el encuentro de la piel con Sí, el sí. libro, pero también el encuentro con otras personas, otros lugares, otras ideas, otras... Que eso para mí Increíble. ha sido muy inspirador para, pues como para mi propio trabajo editorial, ¿no? Y como experimentar con todo lo que significa una publicación y todos esos encuentros. No, no, repito y repetiré hasta el cansancio. Inti es una genia, pero cada uno cada una de las personas que conocí en su formato, en sus posibilidades, son así. No paran y además contando con el tráfico de Bogotá, con que tienen vidas, casas, hijos, familia, parejas, y además hacen esto. Por no hablar de cómo colaboraron y vos y Natalia Guadalupe con el curso y con el Y con el proyecto arte de correo, que eso arte es correo, que divino, fue una belleza, que fue una belleza, fue muy que fue lindo.
el cierre del taller que di para el IDARTES de edición expandida, yo les propuse así como quien tira una semilla al viento, si quieren, en este gap entre que damos la clase virtual y que llego a Bogotá, jueguen a hacer una red de arte correo. Ulises Carrión estaría muy envidioso de lo que hicieron. No, no, Sí, fue muy realmente se lindo. armó una red al que le interese ver lo que pasó. Tenemos unos videos porque después se presentó en el Fondo de Cultura Económico de Bogotá Ajá. como parte de los talleres de Lidartes, me escriben y les paso ese video porque fue realmente un trabajo que además lo llevaron, lo lideraron vos y Natalia, con, que también publicó con vos en el bosque Sí, un libro súper lindo y, de y La que Mujer puso ahí Fuerte. el cuerpo para presentar nuestro proyecto cuando yo Sí. ya me había ido. Ujú. Pero bueno, Inti, para cerrar, después de todo lo que nos contaste, cualquiera que esté viendo esta charla diría cómo hizo, cómo hace, qué consejos le darías a la gente que está escuchando esta charla. Puede ser mañana o puede ser quién sabe cuándo o en dónde, siempre que entiendan español. ¿Qué consejos para armar un proyecto tan sólido como Volcán barra el bosque, barra Inti, barra dibujo, barra... ¿Cómo se hace? Ya sabemos en realidad, ¿no? Voluntad, pero contá un Sí. poco. Sí, yo creo que es como una insistencia de... El otro día estaba leyendo algo, bueno, pues de Didi Uberman, que tú lo mostraste en la clase. Entonces, bueno, le preguntaban algo como su juicio de la teoría y demás, y cómo escogía los proyectos. Entonces le decía, hay que hacerle caso siempre al deseo, siempre hay que hacerle caso como el deseo. Y a eso inconsciente que se manifiesta, hacia veces uno no le entienda porque es la única forma en la que uno puede estar honesto y uno tranquilo. Entonces a veces es muy difícil, ay, justamente yo me he preguntado muchas veces, ¿cómo hago? Quiero hacer este libro o quiero hacer tal cosa o quiero, y es cómo hago, cómo hago. Entonces sí, sí he tenido que aprender a hacer muchas cosas, como volverse uno muchos roles. Y yo siento que es muy importante reconocer que este es un oficio que es muy colectivo. O sea, uno necesita muchos aliados, y esto es una red. A mí algo que me gusta mucho digamos, toda la gente que hacemos libro y publicaciones y fascino, como se llame acá, siento que es muy fraternal, o sea, uno no sabe como, ay, ellos son mi competencia, o, sino que no, mira, encontré dónde comprar este papel que ya no existía, o hagamos una feria entre nosotros, o sea, es muy de sostenerse en red porque es muy difícil, entonces yo siento que es muy importante ver a los otros que están haciendo cosas, como sostenerse entre varios, creo que es la manera de poderlo hacer e insistir en ese deseo, porque, pues, ¿qué más? Porque es muy divertido, o sea, es muy divertido. A veces es como, ay, ¿cómo va a pagar el arriendo? Pero hagamos Es esto porque verdad. es muy divertido y uno se emociona y está contento y, ay, pues. Ay, Inti, la verdad que siempre es emocionante hablar con vos. He conocido a una gente hermosa en el taller de Lidartes y también por fuera. También tengo que pedir disculpas a la gente que no quedó seleccionada porque, bueno, se anotaron muchas personas, pero conocí gente increíble y seguiré conociendo y viva Colombia. Y la verdad que hermoso todo lo que decís, me parece que es súper alentador. Eh, y bueno, que haya volcán por muchos años más y Ay, que sí, se ojalá. expandan los volcanes. Es un volcán absolutamente activo, absoluta. ¿Sabes que ahora que lo pienso, el nombre de volcán a mí siempre me resuena como por abajo porque amo los volcanes? Sí, yo amo las montañas, los volcanes. Claro. Sí, 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 pero, y además, bueno, obviamente la simbología del volcán, pero bueno, este es un volcán cuya lava nos beneficia a todos. Te agradezco un montón, te quiero mucho y espero que podamos conseguir hacer colaboraciones porque, bueno, Sí, pensamos lo mismo y la verdad que también nos divertimos un montón y amamos lo que hacemos y con quiénes lo hacemos.
Sí, que encontrar como, yo siento que también, bueno, hay como ese boom editorial y todo, pero también somos un nicho pequeñito, o sea, no es como la gran, inmensa mayoría que nos gustan los libros raros y hacer libros y estar metidos en las imprentas, ¿no? Como que también somos un nicho no tan grande. Entonces, tener la fortuna de encontrarse con gente que también le gusta hacer esto es como, no, es muy Sí, sí. lindo. Sí. Bueno, pero pasó en el taller de Lidartes, que se llamaba de la edición expandida a publicar como práctica artística, que un día les pedí que hicieran un ejercicio en silencio y era hermoso escuchar el ruido del papel, de las tijeras, de alguien cosiendo, el silencio religioso que se hizo. Y después, algo completamente diferente, pero también hermoso, cuando presentaron el arte, las cartas que se No, y enviaron, estábamos la felicidad, las en éxtasis. risas, en éxtasis, compartiendo algo, conociéndose, viendo qué le había llegado a quién, y también lo tengo grabado. Y las Sí, risas, y no es, vuelvo a decir, no siempre pasa, no siempre es normal. No todo el mundo puede reírse como en el Caribe por ahí y como en Colombia. Así que eso también se agradece. Bueno, así que hermoso, me encantó y bueno, esto apenas empieza. sí, no, además que ahorita estoy trabajando en unas cosas que también tu curso me inspiró mucho y con cosas que he venido Ay, qué trabajando bueno. con la lengua, el texto, la escritura también como un material, porque yo creo que eso que tú dices me pareció súper lindo de todo recortando y armando, o sea, lo tangible tiene esa sonoridad y esas cosas que, pero además lo emocionan a uno y entonces la escritura siento que también juntándolo con esa materialidad, pues genera otras cosas muy interesantes. Y la escritura como dibujo, porque La creo escritura como que, dibujo, la escritura claro, como claro, claro, materialidad, como claro, claro, claro. Sí, sí, sí. sonoridad. Sí, Bueno, bueno, me alegra haber aportado porque la verdad sí. que no era fácil sumar a lo que ya traían, pero la espontaneidad con la que todos trabajaron y el amor que le pusieron también se agradece mucho. Bueno, muchas gracias por este A ti, tiempo, lo Natalia, que nos muchas gracias. mostraste y nos vemos pronto. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, ay.